Sin duda, la Semana Santa es una época en la cual para muchas personas se recuerda y se preservan las más fervientes tradiciones, las cuales les han sido heredadas de generación en generación. Pero también hay personas a las cuales les viene a la memoria sucesos que en su momento no pudieron explicar, pero que de una u otra forma están relacionados con estas fechas, en las cuales se dice que la actividad paranormal es más perceptible en muchos sentidos, razón por la cual el día de hoy le quiero compartir algunos sucesos paranormales que le han ocurrido a diferentes personas precisamente en época de Semana Santa. Y sin más que agregar, comenzamos. Sol Díaz nos comparte lo siguiente. Quiero contarles algo que me sucedió para este tiempo de Semana Santa. A raíz de ese suceso fue que empecé a utilizar la llamada sal negra. Esto fue específicamente para el Jueves Santo, cuando sentí cómo entró algo a mi casa en la madrugada. No sé si era un ente o un espíritu, pero venía riéndose por toda la calle. Escuché cómo entró por la ventana. Yo no podía ni moverme en ese momento, pero estaba consciente porque podía ver a mi alrededor. Fue casi similar como cuando se te sube el muerto. Recuerdo que no quise más abrir los ojos porque tenía mucho miedo, porque sentía como si un animal me estaba bufando en la cara bien horrible. Y hasta se movía el fleco que me había dejado en el cabello. Todo eso acompañado de un sentimiento de total desesperanza que nunca había sentido en mi vida. No sé de dónde, pero logré agarrar fuerza para reaccionar. Logré hacerlo, me levanté y desperté a mi marido. Inmediatamente les puse a mi hija su vela de bautizo a cada una. Mi esposo se quedó con una de ellas y yo me fui a dormir con la otra para no asustarla. Recuerdo que ya no logré dormir. Mejor me puse a rezar toda la madrugada. Recuerdo que mis hijas tenían colgadas unas piñatas de adorno y las muy infelices se movían a pesar de ser grandes y algo pesadas. Pero no había ninguna corriente de aire y esas mendigas piñatas se movían como en un círculo y por momentos se movían de un lado a otro, como si algo lo hiciera a voluntad o simplemente burlándose de mí. Ya que amaneció, intenté descansar, pero recuerdo que mi hija pequeña me fue a despertar. Sin embargo, yo sabía que ella estaba con su papá en la otra habitación, así que le dije que era mentira, que ella no era mi hija, que se fuera. Aquella cosa solo se alejó echando una risa burlona. Le pregunté a mi esposo y él me confirmó que mi hija no se había levantado, y mi hija mayor con la que yo estaba tuvo el mismo sueño que yo. Todo eso se lo platiqué a una amiga y ella fue la que me aconsejó que preparara la sal negra, lo cual lo hice en un día de Viernes Santo, pero obviamente por razones mayores, ya que en esos días no se debe encender ni una vela. Al final lo hice como un saumerio y desde entonces procuro tener siempre en casa esa sal, ya que es muy buena y ayuda a alejar todo tipo de males. Según tengo entendido que sirve hasta para los exorcismos o como cuando uno recoge trabajos de brujería. Mi nombre es Brenda García. Quiero compartirles algo que me sucedió un sábado de gloria. Ese día me quedé sola con mi hermana y mientras ella estaba en el cuarto yo me fui a bañar. En nuestro cuarto había una imagen de Jesús en la cruz, el cual estaba colgado en una de las paredes, fijado con un clavo. Mientras yo me estaba bañando escuché un fuerte golpe y mi hermana soltó un grito. Como pude, me salí de la bañera y lo primero que vi fue la cruz en el suelo. La imagen de Jesús estaba hecha de un material muy frágil, no sé si era cerámica o qué tipo de material. La cuestión es que el cuerpo estaba hecho pedacitos. La cabeza había salido volando y lo único que había quedado pegado a la cruz eran las manos y las piernas, a pesar de que era una sola pieza. Cualquiera podría decir que eso no tiene nada de raro, pero realmente me sacó un buen susto porque el clavo donde estaba colgado no estaba ni doblado o salido como para que fuera a caerse. Estaba muy fijo a la pared y a pesar de eso se cayó a una gran distancia de donde estaba colgado. Casi fue como si alguien lo agarró y lo aventó. Desde entonces recuerdo que para Semana Santa siempre se sentía un ambiente pesado en nuestra casa.
Mi nombre es Claudia García. Les contaré un breve relato que sucedió en el seno de la familia de una amiga. Resulta que ellos fueron al río como siempre solían hacerlo en Semana Santa. Ellos son católicos y preparan pescado para esos 3 días antes, el día de la crucifixión y después ese día de ir a misa y a la caminata que se hace, se fueron al río, así lo hicieron para ir a preparar pescado, pero resulta que no les alcanzó el que habían llevado. El caso es que fueron a comprar más, pero ya no había, así que el papá no tuvo más opción y compró carne para asar. Así lo hizo. Luego de una media hora de haber comido, el señor se metió al río y de un momento a otro desapareció en el agua. Estuvieron buscándolo durante varias horas y no aparecía. Ya entrada la noche, cuando su hermano les gritó para decirles que ya lo había encontrado, pues estaba más arriba de donde andaban buscándolo. El señor estaba desmayado y tenía parte de sus hombros como si hubieran sido quemados, como si hubiera ido a la playa y alguien lo hubiera sostenido por detrás de los hombros durante mucho tiempo. Lo llevaron al hospital más cercano y a los 3 días despertó sin poder recordar algo de lo que había sucedido. Solo dijo recordar que lo habían agarrado de los pies y se hundió sin poder hacer más. Y de allí no se acuerda de nada, hasta que sintió un alivio como si fuera paz cuando escuchó la voz de su hijo que lo había encontrado. Luego de eso se desmayó hasta que posteriormente despertó en el hospital. Mi nombre es Mario. Recuerdo que cuando era niño me invitaron a ir a un grupo de misioneros. Era un grupo que se dedicaba cada año a llevar grupos de familias, jóvenes y niños a pueblos de México para ayudar a la iglesia local con las celebraciones. Pues en esa ocasión yo aún profesaba la religión católica y acepté ir. A mi grupo le tocó ir a una comunidad en Puebla, no recuerdo el nombre exactamente, pero era una comunidad de escasos recursos, muy pobre. Había muy pocas casas separadas, varios metros entre ellas, la mayoría construidas con madera. Era una comunidad que estaba junto a la carretera y a un lado había un bosque muy grande y un páramo muy amplio donde solo se veían piedras y árboles a lo lejos. Pues resulta que en ese lugar conocimos a un señor de no más de 70 años, el cual cuando nos vio nos dijo que tuviéramos mucho cuidado con los aluches. Y pues obviamente a los niños y a los adultos que iban responsables con nosotros nos sacó mucho de onda, como dicen. El Señor nos contó que en el bosque que estaba junto a la comunidad había muchos aluches, los cuales eran duendes traviesos a los que les gustaba molestar y hacerles maldades a las personas que se acercaban. Nos platicó que una vez él estaba en el bosque recogiendo leña y que se le hizo de noche, por lo que se apresuró a alcanzar a llegar a casa antes de que se pusiera totalmente oscuro. Nos dijo que ya cuando alcanzaba a ver las luces del pueblo, le empezó a dar mucho sueño y que no sabe cómo, pero se quedó dormido en el suelo y que cuando despertó volvió a intentar caminar, pero otra vez se quedó dormido. Tuvo un profundo sueño que lo hizo caer. Cuando volvió a despertar, nos dijo que intentó hacer lo mismo, pero se quedaba dormido. Esto le ocurrió unas 3 veces hasta que ya por fin logró llegar al pueblo, pero que detrás de él escuchaba como voces o risas que se burlaban de él. Dijo que por eso nos había advertido que no anduviéramos en el bosque a muy altas horas de la noche. Como dato extra, sí anduvimos en el bosque, pero no presenciamos nada extraño. Se me hace raro que el Señor mencionara el nombre de aluches cuando estoy consciente que esas leyendas son de la zona maya y esto que les cuento sucedió en Puebla. Obviamente no significa que los hechos que le sucedieron al Señor no hayan sido reales, pero fue una experiencia que me sucedió precisamente en Semana Santa. Mi nombre es Lizeth Bautista. Quiero compartirles algo y es que a mi esposo hace como 3 años en Jueves Santo, y es que a él no le gusta para nada asistir a la iglesia. Pues esto le sucedió a él en Jueves Santo. Ese año mi hijo estaba en el catecismo e iba a participar en el lavatorio de los pies. Después de la misa,
Entonces también mi esposo esa ocasión decidió llegar para verlo. Toda la misa estuvo bien, no se había sentido mal ni nada por el estilo en todo el día. Después de que el sacerdote se acercara a echar agua bendita a la multitud, como ya es tradición, de repente lo vi que salió de la capilla. Volteé a ver qué pasaba y vi que se compró un agua, pero después se fue a la casa, ya que vivimos muy cerca, se podría decir que justo enfrente de la iglesia. Pero nos divide una calle y hay un terreno baldío por el cual atravesamos. Entonces lo vi irse a lo lejos, pues yo me quedé a que terminara todo y a esperar a mi hijo. Luego que nos fuimos y cuando lo busqué, me topé con que estaba acostado y temblando, pero no tenía temperatura. Sin embargo, él decía que sentía un frío, pero no sudaba ni nada, solo estaba allí temblando, por lo que decidí dejarlo descansar mientras tanto. Recuerdo que bajé con mis hermanas cuando de repente empezamos a oír pisadas muy fuertes, como pesadas, y se escuchó como un fuerte brinco y le dije a mi hijo que fuera a ver porque creíamos que era mi esposo. Pero cuando mi hijo regresó me dijo que él seguía allí acostado, que no se había levantado. Y fue allí que nos preguntamos qué era lo que estaba sucediendo. Mi hermana me dice en tono de broma que así era como empezaban los poseídos en las películas. Pero después de un rato se le pasaron todos aquellos síntomas a mi esposo y salió y ya estaba allí con nosotros. Cabe mencionar que el año anterior, en un Viernes Santo también, en la época de la Semana Santa, andaban en la iglesia pasando de casa en casa como es tradición, llevando una cruz. Y eso lo hacían en Viernes Santo. Y ese día tocaba en la casa de nosotros. Estábamos sentados afuera, ya casi iban a pasar, cuando de la nada también mi esposo empezó a vomitar de una forma que ni tiempo le dio de correr al lavabo o quitarse de donde estaba sentado. Y pues allí estábamos nosotros apresurados, limpiando aquello antes de que llegaran los hermanos. Mi nombre es Ariana Posada. Recuerdo que mencionan mucho lo que es la procesión del silencio. Y en mi país de Antigua Guatemala, que fue el primer lugar donde se fundó la ciudad de Guatemala, pero con el terremoto se tuvo que trasladar la ciudad al otro lado. Lo digo como contexto porque mi madre vivió mucho tiempo en lo que era la llamada Antigua Guatemala. Y siempre esta fecha de Semana Santa recuerdo un relato muy particular que se contaba allá por 1970. Resulta que esta famosa procesión del silencio era un grupo de personas que salían vestidos con túnicas negras y blancas, llevando una vela encendida en sus manos, e iban arrastrando unas cadenas a manera de penitencia. De hecho, eran llamados penitentes. Cuenta que un día la procesión llegó a una de las casas del vecindario, cosa que no era normal que pasara, pues ellos iban siempre por las calles del lugar. Pero ese día le dijeron a la dueña de aquella casa que la vela que llevaban se tenía que quedar con ella y debía pasar una noche allí. La señora aceptó quedarse con la vela, pero no cumplió la promesa, y es que le contó a su familia que los penitentes habían dejado la vela con ella, cosa que le dijeron estrictamente que no debía hacer, pues esa noche, unas horas después, la señora cayó enferma, con mucha fiebre y dolor en los huesos y en las piernas. Pensaron de que era una simple gripe repentina que le había llegado muy fuerte. Pero en ese entonces cuenta mi madre que no habían médicos cerca y farmacias, solo habían 2. Optaron por tratarla con medicina natural y la señora supuestamente se recuperó. Pero lo más extraño es que al día siguiente, al amanecer, se percataron de que había fallecido. Y cuando encontraron la vela que habían dejado los penitentes en su casa, ya no era una vela, sino que se había convertido en huesos. Ese entonces cuenta mi mamá que no había más explicación a lo que había sucedido. Fue algo que se fue contando de generación en generación hasta que ella llegó y me lo contó a mí. Mi nombre es Sara Flores. Recuerdo que algo de lo que yo he escuchado referente a los días santos ha sido sobre el carnaval, que se supone debe ser en los días al inicio de la cuaresma, puesto que al hacerlo en los días previos ya es algo como muy malo,
pues estas danzas y celebraciones están hechas para ya saben quién. Sería algo parecido como una purga donde se hace y se deja todo lo malo. Y pues este año he visto más decesos de lo normal, porque se supone que en estas fechas tampoco se debe viajar, pues es cuando Dios está triste y de luto por su hijo. Una experiencia que tuve en Semana Santa fue que el cumpleaños de mi abuela cayó justo en un Viernes Santo, creo que el último día de Cuaresma. Nosotros no solíamos beber en esos días, pero por la ocasión del cumpleaños de mi abuela nos pusimos a tomar. A medida pasaron los minutos, uno de mis primos se puso muy extraño. Afuera de la casa al frente hay un cerro, pues este primo, así de la nada, se salió de la casa a pararse frente, viendo hacia aquel cerro. Tratando de averiguar qué veía, recuerdo que vi una silueta en la oscuridad que parecía sostener una vela entre las manos. De repente mi primo empezó a hablar como en otro idioma o dialecto, pero era como que decía palabras inentendibles, al punto de que no paraba de hacerlo. Así que entre todos lo llevamos cargando a una casa que estaba más abajo y le echamos agua bendita, pues fue lo primero que se nos ocurrió. También le hicimos una cruz con alcohol, azúcar y sal. Cuando la prendimos, se nos quedó viendo y nos dijo que era porque Dios estaba molesto y que solo nosotros podíamos ayudarlo a salir de donde estaba, porque Dios estaba muy vulnerable por su hijo en esa fecha. Y que a raíz de eso el mal era más fuerte. Cabe resaltar que había una voz que salía de él, la cual nos daba instrucciones para ayudarlo, pero de repente cambiaba y decía cosas muy feas. Mi nombre es Elizabeth Mendoza y en mi pueblo se cree que se abren muchos encantos en la Semana Santa. De hecho, se construyó una capilla a mitad de camino de mi pueblo hacia el municipio, ya que allí se veían cosas muy extrañas. Se cuenta que antes de ser construida, dos señores iban rumbo a una feria de Semana Santa siempre, y en ese camino vieron una tiendita. No se extrañaron, ya que se acerca de un pueblo más adelante, pensaron que tenía algo que ver con eso. Así que uno de ellos decidió comprar algo mientras el otro se quedó esperándolo. Resulta que el don que fue a comprar desapareció. El amigo se regresó al municipio y le comentó a la familia. La familia pensó que el amigo lo había atacado y había acabado con él. Pero después comentaron que sí era cierto lo que decía. Entonces iban a esperar un año y si al año iban a esperar si el don regresaba o volvía a aparecer, ya que se cree que los encantos se abren cada año en la fecha y hora exacta. Pues precisamente pasó el año y volvieron a ver a aquel señor, pero al poco tiempo murió. Dicen que los que se encantan mueren, ya que su alma se queda en aquel encanto. Mi nombre es Estefanía. Yo recuerdo que mi mamá nunca nos dejó salir en época de Semana Santa. Siempre decían que son días que se debían guardar con mucho respeto. Fuera verdad o no, la cosa es que en mi municipio siempre pasaban accidentes en esa fecha. Recuerdo una vez que unas primas y yo queríamos salir de fiesta y la madre de una de ellas nos dijo que rotundamente no, porque siempre pasaban cosas muy malas. Nosotras muy enojadas nos quedamos. En fin, nos quedamos en casa de mi abuela, pero en la madrugada nos despertamos porque se escuchó algo muy fuerte. Era el tren que se había llevado un auto. Salimos rápidamente a ver y el amigo de una de mis primas con el que nos íbamos a ver estaba agonizando junto con los que iban en el carro. Así que ni ganas nos quedaron ya y no salimos. Mi nombre es Fernando. Vivo en Ixtapalapa. Como si fuera un cliché, mi casa está frente de un panteón y de una iglesia a lo mucho como 50 metros de distancia. Personalmente me da miedo Semana Santa porque siento una vibra bien rara. Y desde antes de Semana Santa, además de que van 2 años seguidos que estamos durmiendo mi pareja y yo,
que hemos escuchado en la madrugada como si un corazón gigante latiera fuera de la casa. Eso fue la primera vez, y hubo demasiado viento que sacó volando la ropa que estaba colgada. Cuando salimos, se calmó un instante. Este año sentimos como si un avión se fuera a estrellar donde vivimos. Se escuchaba el motor del avión demasiado fuerte que nos despertó, y pensamos que ya nos iba a destruir el lugar, pero cuando salimos, no había nada. Antes de que viviera acá nunca me había pasado nada en Semana Santa. Al contrario, me daba igual. Mi nombre es Melissa. Recuerdo que mi abuela decía que el Viernes Santo el demonio anda suelto. Sea cierto o no, conocidos se dirigieron en jueves para llegar en Viernes Santo a una misa desde Ciudad de México a la iglesia de Chalma. Para llegar dicen que hay un camino muy boscoso. Iban en un grupo un aproximado de 50 personas, entre ellas personas mayores, jóvenes y niños. Al adentrarse a la zona más oscura del camino cuentan que se aparecieron bolas de fuego. Eran enormes que incluso con su luz alumbraban todo el camino. Gritaban groserías y se reían de todos, ya que por el susto algunos lloraban, rezaban y se agarraban de las manos para que no se perdieran. Otros prendieron una bocina que llevaban con música para distraer a todos los demás y dejar de escuchar las cosas que le gritaban a aquellas bolas de fuego. Cuentan que fue una experiencia muy horrible, pero todos perjuraron haber visto lo mismo.